Hola, bienvenidos a la videosesión de Fundamentos de Excel para Finanzas. En la sesión de hoy vamos a ver algunas cuestiones del uso de la herramienta de auditoría de fórmulas. Entonces vamos a la hoja auditoría dentro de nuestro fichero plantilla Fundamentos 4 y tenemos aquí un pequeño ejemplo. Como vemos, pues tenemos una serie de inputs para calcular la cuenta de resultados de un negocio a lo largo de una serie de años. Partimos de un IPC, de un crecimiento real, de unos costes, un porcentaje de coste variable, un tipo impositivo, unas ventas para el primer año, unos costes fijos para el primer año y el resto, pues bueno, se calculan con la formulación. Entonces, para ver cómo se puede hacer, aunque sea en un ejemplo tan sencillo como este, un análisis de la formulación, vamos a fórmulas. Por ejemplo, nos ponemos en esta celda de IPC y queremos ver a qué variables hemos afectado el IPC. Ponemos ahí y le damos rastrear dependientes. Entonces nos está indicando que el IPC está afectando aquí a las ventas del primer año, hasta el segundo año, porque las del primer año ya están nominales, a los costes fijos de ese año, también a los costes fijos del siguiente año, a los costes fijos del tercer año y a las ventas del 2017. Pero observamos que se nos ha olvidado, no hemos conectado el IPC. Aquí está conectado, aquí también no está conectado en las ventas del 2016. Entonces, así de esta forma, pues podríamos ver cómo efectivamente se nos ha olvidado ahí conectar el IPC. Con rastrear dependientes, lo mismo, imaginemos, vamos a quitar flechas, queremos ver a quién hemos afectado el crecimiento real, rastreamos dependientes, vemos que todos el crecimiento real ha sido conectado a las ventas originales en todos los casos. ¿De Imaginemos que queremos eliminar una celda, queremos eliminar una variable, por ejemplo el IPC, pues antes de eliminarla está bien saber a quién la tenemos conectada. Entonces con rastrear dependientes sabemos qué celdas están afectadas por un determinado por una determinada celda. Si estamos en esta celda también podemos rastrear dependientes. Esto no necesita ser una celda input primaria, sino cualquier celda. Entonces vemos que las ventas del año 2 del 2015 están condicionando al 2016, están condicionando los costes variables y están condicionando también el VAT. Digamos, como tenemos esta flechita ahí, para decir que está conectando los costes variables y el VAT. Vamos a quitar flechas, vamos a ponernos, por ejemplo, aquí en el IPC. Entonces rastreamos dependientes, vemos dónde afecta. Y si seguimos dando rastrear dependientes, seguirían en un proceso, bueno, pues sucesivo, profundizando más en el modelo. También podemos estar, por ejemplo, en esta celda, decir que queremos rastrear precedentes. Vemos que el BDT del último año depende del VAT y de los impuestos. Seguimos rastreando precedentes y depende de los elementos que hay previos de ingresos y costes de ese año y de la tasa impositiva. Seguimos rastreando precedentes y a su vez dependen de los inputs originales más de lo que haya en 2016 y seguimos rastreando precedentes hasta que lleguemos al final y vemos cómo están enlazados. De forma que con rastrear precedentes y especialmente con rastrear dependientes, pues podemos hacer un seguimiento de una fórmula o de una casilla. También nos puede interesar ver las fórmulas en un momento determinado. Entonces, en vez de ver las cifras, ver las fórmulas. Damos aquí a mostrar fórmulas. Vamos a quitar un poquito de anchura. Y entonces vemos la formulación. En vez de ver las cifras, vemos la formulación y así nos permite ver rápidamente cómo efectivamente aquí se nos olvidó poner el IPC o si en algún sitio se nos ha olvidado un dólar, un bloqueo, cualquier cuestión con mostrar fórmulas se puede ver rápidamente. Vamos a volver a poner la versión normal. Luego tenemos otra posibilidad que es lo que se conoce como evaluar fórmula. Nos vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a decir que evalúe la fórmula. Entonces, si le damos evaluar, nos va a ir poniendo los diferentes elementos, las cuantías que se están manejando. Esto es para llegar a esos 78, son 112 menos 300. Vale. Seguimos evaluando. Vamos a reiniciar. En este caso es muy sencillo, pues solo tenemos dos elementos. Si tuviéramos más, también podemos decirle paso a paso para entrar. Paso a paso para entrar. Dice, bueno, esto es E11 menos E12, o lo que es mismo. ¿Quién es E11? E8 menos E9 menos E10. Seguimos. ¿Quién es E8? E8 son los ingresos, las ventas son las del año anterior por 1 más el crecimiento. Seguimos. ¿Quién son las ¿Quién es D8? C8 por 1 más D4 1 más detrás. Seguimos. Y aquí acabaría hasta donde podemos entrar. Esto es
230.000, por 1 más el crecimiento más el IPC nos llevaría a las ventas de 2015, por 1 más el crecimiento a las 2016 en las que se nos olvidó el IPC, y luego le quitamos los costes variables, los costes fijos, y ese es el valor. Y paso a paso para salir. Hasta el final. Entonces, pues podemos con esta técnica profundizar hasta donde queremos llegar, en ver cómo está compuesta los elementos internos de una fórmula, aunque en este caso sean fórmulas muy sencillas. Otra posibilidad, si nos ponemos aquí, por ejemplo, entrar, de hacer algo parecido a lo de paso a paso para entrar, es estar ahí y decirle, una vez que tenemos F9, con lo cual nos pondrá la cifra que hay ahí, F9, la que hay ahí, F9, ¿de acuerdo? Entonces vemos las cifras, en este caso las tenemos ahí a la vista, pero imaginemos que tuviéramos fórmulas más complejas y que alguna de esas cifras realmente fuera una fórmula, pues poniéndonos ahí, dándole F9 dentro del menú de edición, nos permite ver los datos que hay dentro de esa fórmula y nos puede ayudar a ver una situación en un momento determinado. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, yo me pongo aquí, le damos F9, nos está diciendo que ese 1,02 es el crecimiento que está teniendo en cuenta en ese momento. Aunque no tenga en este momento, que lo tengo a la vista, el crecimiento, ese crecimiento real lo tengo en C4, pero si no lo tuviera a la vista, haciéndole este tipo de situación lo tendría. O aquí, vamos a ver si ponemos esto, sin meterle el IPC, F9, nos estaría diciendo, mira, antes de introducir el IPC, ya estás partiendo de 234.600, que son los 230.000. Perdón, antes de meter el crecimiento real, que el crecimiento real está en la celda C4, ya estás, vamos a ver, estamos metiendo, sí, estamos metiendo el crecimiento real. Entonces, antes de empezar a incluir el IPC, que es el 3%, que es antes de incluir el 3%, que es el IPC, ya estás partiendo de 234.600, que es el dato original más el crecimiento del 2%. Bueno, entonces, de esta forma se puede ver, bueno, pues incluso podríamos ver cuánto esto afecta F9 conjuntamente IPC más crecimiento, pues conjuntamente es 1,0506. Entonces, como vemos, manejando adecuadamente aquí la tecla F9 sobre una zona concreta, pues podemos saber el cálculo parcial que se está obteniendo ahí. Bien, a veces cuando uno está haciendo operaciones tiene un resultado final, pero tiene dudas sobre ese resultado final, y una buena forma de comprobarlo es simplemente hacer comprobaciones parciales de la fórmula, y con estas técnicas de paso a paso para entrar en evaluar fórmula y F9 manejado directamente sobre el propio editor de la fórmula, sobre la propia zona de edición de la fórmula, pues nos puede ayudar. Entre eso, rastrear precedentes, rastrear dependientes, de lo que se trata es de utilizar técnicas que nos ayudan a comprobar si la formulación es correcta, teniendo en cuenta, eso sí, que es imposible realmente garantizar que un determinado modelo sea totalmente libre de errores, aunque debería ser un objetivo de cualquier modelo. Hay muchísimos programas que se implementan sobre este tipo de detective. Esto es para ayudar a hacer evaluaciones de fórmulas más potentes. También en la nueva, del 2017, tiene también el menú consulta, que permite ver relaciones entre celdas, relaciones entre diferentes libros, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, no es posible nunca garantizar una total fiabilidad de una hoja, y cualquier técnica que nos ayude a comprobar de que está realmente haciendo lo que queremos, pues siempre es una buena opción. Bien, espero que estas pequeñas ideas os puedan servir. Decálogo.